Tenía 66 años cuando me di cuenta de que quizá nunca había conocido de verdad al hombre con el que dormí durante 40 años. Aquella tarde, en la casa de la playa en Sitges, una fotografía se deslizó de la carpeta y cayó al suelo. Era Javier, mucho más joven, sentado en la terraza de esta misma casa, con una niña en el regazo a la que yo nunca había visto. Ese año, nosotros todavía ni siquiera habíamos comprado la casa. Y yo pensaba que, después del ataúd, ya nada podría sorprenderme. ¿Qué tenía que ver esa criatura con mi marido? ¿Y por qué había tantas cartas y fotos escondidas? Para entenderlo tuve que volver más de 4 décadas atrás. Mi nombre es Mercedes Álvarez. Hoy, con 69 años, consigo contar esta historia sin que las manos me tiemblen tanto como aquella tarde en Sitges. Pasé casi 40 años casada con Javier, un abogado respetado en Barcelona, convencida de que conocía cada costumbre, cada manía, cada silencio suyo. Creía saber lo que un matrimonio podía esconder. Discusiones, reconciliaciones, pequeños secretos. Solo descubrí, a los 66, delante de aquella fotografía caída al suelo, que existía toda una parte de su vida que nunca había cruzado la puerta de nuestra casa. La carpeta cayó del armario del despacho con un ruido seco, rompiendo el silencio de la casa de Sitges. Aquel día había ido sola hasta allí para separar algunos documentos para el abogado en Barcelona, y acabé de rodillas en el suelo de mármol, recogiendo papeles que nunca había visto. En medio de contratos antiguos, reservas de hoteles en Europa, billetes de avión en clase ejecutiva, apareció una fotografía, amarillenta por los bordes. Cuando le di la vuelta a la imagen, el corazón se me paró un segundo. Aquel balcón era este mismo. Solo que muchos años antes de que yo existiera, en la vida de Javier, me quedé mirando su rostro, tan joven, con el pelo oscuro cayéndole sobre la frente, y esa sonrisa segura que, en algún momento, yo también conocí. Pero lo que me atrapó no fue la sonrisa, fue la niña. Debía de tener unos 5 o 6 años, el pelo castaño recogido en una coleta descuidada, las rodillas peladas, sandalias. Estaba sentada en el regazo de Javier, como si aquello fuera lo más natural del mundo, y la forma en que apoyaba la cabeza en su hombro no encajaba en ninguna explicación que yo conociera. Sujeté la foto con las 2 manos porque empezaron a temblarme. Ese año, yo todavía vivía con mis padres en Barcelona y ni siquiera soñaba con tener una casa de playa en Sitges. La escritura de esta casa solo llegó mucho después de nuestra boda, cuando el despacho de abogados de Javier se consolidó y él quiso aquel refugio a la altura de nuestro esfuerzo. Entonces, ¿cómo podía ser que, años antes, él ya estuviera sentado exactamente allí, en esa misma terraza, con una criatura que no era ninguno de nuestros hijos? Esa pregunta se me pegó como el olor a salitre antiguo. Respiré hondo. Me senté en la silla del despacho con vistas al mar y empecé a rebuscar en el resto de la carpeta. Había sobres con membrete de banco privado, extractos de inversiones, justificantes de transferencias internacionales. Un nombre se repetía muchas veces: Ana Morales, siempre el mismo día del mes, siempre cantidades generosas. A lo largo de décadas, me preguntaba por qué el marido que revisaba cada detalle de nuestras cuentas, incluso con dinero de sobra, nunca me mostró que enviaba una cantidad fija a una mujer de la que yo jamás había oído hablar. Cerré los ojos un instante y escuché el mar golpeando las rocas ahí abajo, como hacía todos los veranos de nuestra vida. La diferencia era que, ahora, Javier no estaba pidiendo el vino de reserva en la bodega ni quejándose de la arena en el pasillo de mármol. Ahora solo estaba yo, la carpeta abierta y un agujero creciendo en medio del pecho. Una parte de mí quería guardarlo todo, fingir que no había visto nada la otra parte. Sabía que, si lo hacía, pasaría el resto de mis días conviviendo con una pregunta sin respuesta. Cogí el primer sobre el más pasado. No era de banco, era papel de carta antiguo, de papelería fina, con márgenes azules elegante. El remitente decía Valencia, sin apellido, solo una dirección discreta. El matasellos era de 1981, un año antes de casarme con Javier. Aquel abogado al que conocí en una recepción elegante en Barcelona, lo abrí despacio, con miedo de rasgar lo poco de verdad que me quedaba en aquella historia. La letra era de mujer, firme, bonita,
ligeramente inclinada hacia la derecha. Agradecía el dinero de aquel mes. Hablaba de facturas atrasadas y de cómo aquello salvaba la rutina. Decía que la pequeña Ana había vuelto a preguntar por él y que seguía repitiendo a la niña que él vivía viajando por trabajo, aunque no sabía hasta cuándo iba a funcionar esa excusa. El nombre de la criatura de la foto salió del papel y pareció sentarse en mi regazo junto con una culpa de la que yo todavía no sabía de quién era. Seguí leyendo, aunque tenía los ojos ardiendo y el corazón desbocado. En las demás líneas había menciones al alquiler, al colegio, a problemas de salud, a un error antiguo que, según ella, ya no tenía arreglo. En aquel momento, yo aún no sabía qué error era ese. Solo sabía que la vida del hombre con quien compartía la cama en nuestro piso amplio de la Example había empezado mucho antes que yo, y que una parte importante de esa vida él la había encerrado en sobres y en ingresos discretos. Y yo, ingenua, creyendo que nuestros secretos eran solo pequeñas omisiones a día. Doblé la carta con cuidado, como si eso pudiera devolver algo a su sitio. Pensé en llamar a Sergio, mi hijo, allí en Madrid, donde trabajaba en un banco importante. Pero, ¿cómo iba a poner aquello en palabras? Como decirle a un hijo adulto que quizá su padre tenía otra historia entera en otra ciudad, con otras personas, y que yo misma no entendía nada con claridad. Ni siquiera en mi cabeza conseguía formar una frase completa. Lo único que estaba claro era que aquella carta había abierto una puerta que ya no se volvería a cerrar. Aquella noche, la casa de Sitges me pareció enorme, lujosa como siempre, y yo, diminuta dentro de ella. Terminé durmiendo en el sofá del salón, con las luces apagadas y la carpeta cerrada encima de la mesa de centro de cristal. Soñé con Javier, entrando y saliendo por puertas que no reconocía, entrando en casas más sencillas, con muebles que no eran los nuestros. Me desperté sudando, con el corazón disparado, como si hubiera corrido por todas las calles de Barcelona. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y el testamento que se leería la semana siguiente ya no era lo que más me asustaba. Volví a Barcelona ese mismo día, en tren, abrazada a la carpeta como si fuera una caja de cristal llena de pedazos. Miré por la ventana las viñas, los pequeños pueblos, las antenas, pero mi cabeza seguía atrapada en aquella terraza de Sitges de los años 80. Javier nunca me habló de Valencia. Hablaba de Madrid, donde estudió Derecho, de Bruselas, donde hizo un curso internacional, de París, donde me pidió matrimonio durante una escapada de fin de semana. Valencia solo apareció ahora, en las cartas de una desconocida, dando las gracias por el dinero. Cuando llegué al piso de la Example, el silencio me recibió antes que la puerta. Todavía quedaban coronas secas del funeral en el rellano del edificio elegante. Un aviso de condolencias pegado en el portal. Pensé que apenas habían pasado 2 meses desde que Javier había muerto, y, aún así, todo ya me parecía otra vida. Saqué las llaves del bolso, abrí la puerta y sentí ese olor a casa parada mezclado con el perfume caro de sus camisas, que aún colgaban en el armario. Fue la primera vez que entré allí, sabiendo que él tenía una historia lejos de aquellos muebles. Dejé la carpeta sobre la mesa del comedor, al lado del jarrón de orquídeas que él insistía en mandar cambiar cada vez que se marchitaban. Recordé las palabras del cura en la misa, alabando al marido íntegro, G. Enero So, padre ejemplar, abogado respetado en la ciudad. En aquel momento yo había llorado creyendo cada elogio. Ahora, al recordar, sentí que la cara se me encendía de rabia, no solo hacia él, sino hacia mí misma, por no haber cuestionado nunca nada. ¿Cuántas veces había ignorado señales porque era más cómodo creer que todo estaba bajo control? Fui a la cocina amplia, con electrodomésticos que nunca aprendí a usar del todo, y puse agua a calentar para el café. Mientras la tetera empezaba a silbar, escuchaba el ruido de los coches ahí abajo en la Diagonal, la ciudad siguiendo su ritmo acelerado, indiferente a mi vida partida en dos. Me vino a la mente una frase de mi madre, dicha muchos años antes, advirtiendo que la peor soledad era descubrir demasiado tarde con quién se había compartido la vida, por muy bonita que fuera la casa. En su momento, me pareció exageración de mujer desconfiada. En aquel instante, me dieron ganas de pedirle perdón. En el silencio después del café, cogí el teléfono y marqué el número de Teresa,
la hermana pequeña de Javier, en Valencia. Ella contestó con esa voz suya, rápida y acogedora, preguntando cómo estaba y diciendo que seguía pensando mucho en su hermano. Respondí que no sabía muy bien cómo estaba, que me parecía vivir una mezcla de luto y desconfianza, y le conté que había encontrado papeles extraños en Sitges. Expliqué que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Javier antes que yo, porque sentía que había cosas que yo debería haber sabido hacía 40 años. Al otro lado de la línea, percibí un silencio pesado, como si ella también estuviera mirando una puerta que evitó abrir toda la vida. Teresa llegó a Barcelona 2 días después, en un tren temprano, cargando una caja de dulces típicos de Valencia, como hacía en visitas más ligeras. Cuando entró en el piso y vio la carpeta abierta sobre la mesa del salón, su sonrisa habitual vaciló. Me senté con ella en la misma mesa en la que ya habíamos brindado por Navidades, cumpleaños y graduaciones de los niños, pero la conversación ahora tenía otro peso. Le empujé la fotografía hacia su lado, observando su reacción. Acercó la imagen al rostro, frunció el ceño y reconoció a su hermano a primera vista. Teresa comentó que aquella solo podía ser la casa de Sitges y se extrañó de la fecha escrita a lápiz en el reverso. 1982, muchos años antes de que compráramos la propiedad. Recordé en voz alta que solo adquirimos la casa en 1990, cuando el despacho de Javier ya estaba consolidado y nuestra vida había subido unos cuantos peldaños. Ella apoyó la foto en la mesa, se mordió el labio inferior, ese gesto tan suyo cuando se pone nerviosa. Dijo que su hermano siempre había sido muy de la costa, pero que nunca le había hablado de recuerdos antiguos en esa terraza en concreto. Esa contradicción abrió otra grieta en el suelo que yo creía sólido. Le enseñé entonces las cartas y los justificantes de transferencia. El nombre de Ana Morales se repetía, acompañado de fechas, cantidades altas y la firma de Javier debajo. Teresa leyó en un silencio más largo que cualquier otro que yo recordara entre nosotras dos. Cuando terminó la primera carta, dejó el papel sobre la mesa, respiró hondo y murmuró el nombre de Lucía Morales, como si hubiera sacado un fantasma del fondo de un cajón de la memoria. Sentí que se me aceleraba el corazón al darme cuenta de que aquello no era una novedad completa para ella. Explicó, con cautela, que antes que yo había existido una Lucía en la vida de Javier. En la época en que él aún estudiaba en Madrid y pasaba los veranos en Valencia, recordaba las discusiones con el padre de ellos, las amenazas de cortar la asignación si insistía en esa relación, las desapariciones del hermano yendo a la playa. Contó que, de repente, aquella Lucía simplemente desapareció del mapa familiar y Javier volvió más serio y centrado en la carrera, como si hubiera cerrado una puerta a la fuerza. La escuché con la sensación de que una casa entera se derrumbaba dentro de mí, ladrillo a ladrillo. Al final, admitió que, cuando él me conoció y parecía tan feliz, le pareció mejor no remover ese pasado, pero que ahora veía que ese silencio no había sido justo conmigo. Las palabras de Teresa me dejaron dividida entre el agradecimiento por la sinceridad tardía y la rabia por el silencio prolongado. Era extraño darse cuenta de que tantas personas alrededor de Javier habían decidido, en algún momento, que yo no necesitaba saber ciertas partes de su vida. Pensé en cuántas veces yo misma podría haber hecho preguntas, y no las hice, por comodidad o por miedo a estropear la armonía aparente. Mientras ella tomaba un café frente a mí, yo miraba la foto y sentía como si aquella niña anónima estuviera sentada entre nosotras, pidiendo explicaciones. En aquel momento, entendí que ya no podía quedarme solo en recuerdos y suposiciones. Necesitaría respuestas más concretas. En los días siguientes, el teléfono del abogado sonó más veces de las que me hubiera. Se llamaba Álvaro Ríos, un señor de pelo blanco impecable, acostumbrado a lidiar con grandes patrimonios y familias llenas de protocolos. Concertamos la lectura del testamento para el lunes siguiente, en un despacho elegante en el centro de Barcelona. Sergio vendría desde Madrid, Elena volaría desde Londres, todos con vidas sofisticadas y agendas apretadas. Mientras tanto, las cartas de Valencia seguían sobre el aparador, gritando en silencio cada vez que yo pasaba por delante. El viernes,
El abogado me pidió que fuera sola al despacho para adelantar algunos puntos. Subí en el ascensor antiguo, con el espejo empañado, con el corazón latiéndome en las sienes. Me recibió con ese aire educado, ofreciéndome el pésame una vez más y recordando el respeto que Javier tenía en la ciudad. Asentí, sin saber si hablaba del mismo hombre que escribía cartas a escondidas y hacía transferencias discretas a otra ciudad. Abrió una carpeta de cuero, sacó unos papeles, se colocó las gafas y empezó a confirmar detalles. En un momento dado, preguntó si yo era consciente de que había más de un beneficiario además de mí y de mis hijos. Sentí que se me helaban las manos y respondí que solo estaba al tanto de lo que había leído por casualidad, no de lo que se había pactado oficialmente. Comentó, con cuidado, que un nombre de Valencia aparecía con cierta relevancia entre los beneficiarios. Cuando mencioné, casi en un susurro, el apellido Morales, vi en sus ojos la sorpresa de quien se da cuenta de que la viuda ya sabe más de lo esperado. Cerró aquel encuentro diciendo que el contenido completo solo se leería en presencia de todos, como manda la ley, y que no podía adelantar nada más. Salí del despacho y caminé por el Pasieg de Here, Sia, como si el suelo estuviera ligeramente inclinado. La ciudad seguía igual, con turistas fotografiando fachadas modernistas, taxis tocando el claxon, escaparates brillando. Por dentro, sin embargo, era como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi vida unos centímetros hacia un lado. Yo ya no era solo la viuda de un abogado respetado, era también la mujer que tenía que enfrentarse a la posibilidad de que un secreto antiguo tomara forma en persona. Direcciones y herederos. Y sabía que, cuando Sergio y Elena llegaran, no estarían preparados para ese tipo de verdad. El sábado por la noche me senté sola en el salón amplio, con las cartas de Valencia extendidas delante de mí, como una baraja de mala suerte. La primera era de 1981, la segunda, de 1982, el año en que me casé con Javier. Después de aquella fiesta elegante en Sarri, donde nos conocimos, esa me dolió más que todas las demás, porque hablaba de una vida nueva que él habría empezado lejos de allí, mientras en Valencia alguien decía que seguía intentando salir adelante. Leer la expresión vida nueva fue como recibir una bofetada en plena cara. Ese mismo año en que ella decía seguir como siempre, yo llevaba un vestido azul, me reía de los chistes de Javier y me sentía la mujer más segura de la fiesta. Empezábamos los primeros viajes, descubríamos restaurantes caros, planeábamos comprar un piso más grande, mientras yo elegía telas para cortinas y cubiertos de plata. Alguien en Valencia escribía cartas llenas de resignación y dependencia. Las transferencias bancarias empezaban precisamente en agosto de 1982, un mes después de nuestra luna de miel en Italia. Era como si una línea invisible uniera nuestro comienzo a una historia que yo no sabía que existía. En una carta de 1990, año en que compramos la casa de Sid, la mujer comentaba que la pequeña Ana preguntaba si el mar de allí era tan bonito como él lo describía. Leí y releí ese fragmento, escuchando en mi cabeza la voz de Javier, hablándome de esa misma playa, como si todo fuera novedad, cuando decidimos comprar la casa. Conmigo hablaba de sueños, de un refugio para la familia. Con ellas parecía arrastrar un trozo de pasado que nunca tuvo valor para afrontar por completo. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza hacia atrás en el sillón de cuero, sintiendo un cansancio que no era físico. Si unía todas las piezas, el dibujo empezaba a ser demasiado evidente como para llamarlo coincidencia. Con cada carta leída, la imagen que yo tenía de Javier se desplazaba un poco. El marido atento, el padre presente, el abogado brillante, todo eso seguía existiendo, pero ahora al lado de un hombre que mantenía una segunda vida en modo silencioso, sostenida por transferencias y culpas. Me preguntaba qué era peor, descubrir que él había sido cruel, o darme cuenta de que había sido cobarde y amable a la vez. Un aviso en el teléfono me sacó del trance. Sergio avisaba de que llegaría el lunes por la mañana y que quería resolverlo todo rápido, por sus reuniones importantes. Miré el mensaje y pensé que no tenía ni idea de que el legado de su padre iba mucho más allá de números en contratos. El domingo amaneció nublado en Barcelona,
como si el cielo tampoco supiera qué hacer. Preparé café en la máquina que a Javier le encantaba, eligiendo las cápsulas como un pequeño ritual. Por costumbre, coloqué 2 tazas en la bandeja y solo me di cuenta del gesto automático cuando vi la taza extra en la mano. Volqué el café de nuevo en el fregadero, la enjuagué, sintiendo una mezcla de vergüenza y ternura por seguir esperando movimientos que ya no volverían. La casa parecía al mismo tiempo enorme y demasiado estrecha para todo lo que yo tenía que enfrentar. Teresa había vuelto a Valencia, pero dejó claro que podía llamarla a cualquier hora. Necesitando a alguien que hubiera visto a Javier antes que yo, la llamé otra vez. Le conté que las cartas no salían de mi cabeza y pregunté si recordaba algo realmente, fuera de lo normal en aquella época en que su hermano pasaba los veranos en la costa. Mencionó, con cierta vacilación, recuerdos de discusiones entre Javier y su padre, comentarios sobre una posible mudanza definitiva al litoral, e incluso la vez en que una joven llamada Lucía apareció en su casa muy nerviosa, con la mano apoyada en el vientre, antes de desaparecer para siempre. Eso bastó para que yo empezara a unir los puntos que nadie se había atrevido a unir en su momento. Con cuidado, pregunté si le parecía posible que aquella Ana fuera hija de esa Lucía con Javier. Teresa no confirmó ni negó, pero admitió que esa hipótesis la había perseguido en silencio durante años, aunque siempre había empujado el pensamiento bajo la alfombra. Comentó que, si era verdad, aquella niña habría pasado casi toda la vida sin un padre reconocido, mientras yo pasé 40 años sin saber que compartía a mi marido con un trozo de pasado. Su sinceridad dolió, pero al mismo tiempo trajo una extraña sensación de alivio, porque la duda, a veces, corroe más que la certeza amarga. Colgué con la cabeza hirviendo, consciente de que el testamento, ahora, era solo una parte de un rompecabezas mucho mayor. Por primera vez, pensé seriamente en ir a Valencia, mirar a los ojos a quien llevaba ese apellido que yo veía en los extractos bancarios. Al mismo tiempo, sentía miedo de lo que podría encontrar, como si cada respuesta viniera acompañada de una pérdida nueva. Mientras recogía la cocina, imaginaba la reacción de Sergio y Elena al enterarse de todo. Ellos habían crecido en colegios internacionales, rodeados de viajes, creyendo en la imagen de una familia sólida y bien estructurada. No tenía la menor idea de cómo iba a reaccionar ese castillo al primer golpe de verdad. El lunes por la mañana, el piso parecía demasiado pequeño para tanta tensión, a pesar de las estancias amplias y de la vista privilegiada. Sergio llegó primero, directo de la estación de Sants, con una maleta pequeña y la cara cansada de quien mezcla trabajo y luto. Me abrazó con fuerza, pero enseguida se apartó, ya mirando el reloj caro de su muñeca, diciendo que necesitábamos resolverlo todo en un solo día por sus compromisos en Madrid. Sonreí sin saber muy bien cómo, consciente de que lo que teníamos que resolver no cabía en ninguna agenda bien organizada. Poco después, Elena entró con su maleta de ruedas y el abrigo todavía húmedo de la lluvia de Londres, trayendo otro tipo de distancia. Me abrazó más tiempo, preguntó si estaba bien y me miró a la cara como quien busca grietas. Respondí que estaba dentro de lo posible e intenté no mirar hacia la carpeta sobre el aparador, aunque sentía su peso en el ambiente. Elena percibió el clima distinto y comentó que parecía haber algo más que el testamento. Antes de que pudiera contestar, el teléfono vibró con el mensaje del abogado pidiéndonos que fuéramos al despacho. Bajamos los tres en el ascensor, en silencio, cada uno encerrado en sus suposiciones. En la calle, Barcelona seguía con su ritmo normal en coches, turistas, bocinas, gente apresurada cruzando la acera. Cogimos un taxi y nadie abrió la boca durante el trayecto. Yo miraba por la ventanilla y pensaba en cómo aquella ciudad, donde había vivido tantos momentos felices, ahora parecía un escenario donde estaba a punto de empezar una obra completamente distinta. Al llegar al edificio antiguo y elegante donde estaba el despacho de Álvaro Ríos, sentí una presión en el pecho, como si subiera una escalera muy empinada. Entramos en la sala revestida de madera y estanterías de libros jurídicos, y nos recibieron con la formalidad de siempre. El abogado estrechó la mano de cada uno, presentó a un notario y ordenó los papeles sobre la mesa, con una calma que casi me irritaba. Me senté entre Sergio y Elena,
con las manos sudando frío, mientras él empezaba la lectura con términos técnicos y formalidades. Mi corazón latía tan fuerte que parte de lo que decía me llegaba como un ruido lejano, hasta que entre disposiciones sobre inmuebles y cuentas, escuché claramente la mención a un piso en Valencia y a cantidades importantes destinadas a una señora de apellido Morales. Vi a Sergio girar la cara hacia mí, perplejo, y comprendí que aquel era solo el principio de la caída de un mito. La lectura continuó, repartiendo bienes, participaciones en empresas, porcentajes de inversiones. La mitad del piso de la Example quedaba a mi nombre. La otra mitad se dividiría entre los dos hijos. La casa de Sitges se dejaba oficialmente para mí, con la condición de no venderla en los próximos 10 años. Como si Javier quisiera asegurar que aquel escenario seguiría existiendo durante un tiempo. Había menciones a cuentas en distintos bancos, acciones, planes de pensiones, toda una vida traducida en números y firmas. Pero, para mí, el sonido que más resonaba seguía siendo el nombre de Ana Morales, ahora escrito en un documento oficial. En un momento, el abogado informó de que había una carta adjunta al testamento, destinada a mí y a los niños, y que el propio Javier había pedido que se leyera en voz alta. Sergio cruzó los brazos claramente irresoluto. Elena solo asintió con la mirada tensa. Yo no quería escuchar, pero sabía que no podía escapar de aquellas palabras. La letra de Javier, tan conocida de notas de aniversario y apuntes de trabajo, aparecía en el papel. Decía que, si esa carta estaba siendo leída, era porque ya no estaba a mi lado para sujetarme la mano, y que había cosas que había aplazado toda la vida pensando que me protegía, pero que ahora veía que solo habían creado más dolor. Mencionaba que el nombre que acabábamos de oír pertenecía a una parte de su vida que había empezado en Valencia, mucho antes de conocerme en Barcelona. Confesaba errores que no sabía cómo reparar. Decía que había elegido el silencio, el envío de dinero y la distancia en lugar de asumirlo todo como debía. Mientras el abogado leía, yo sentía una mezcla de rabia y compasión, como si estuviera viendo a un hombre dividido entre la cobardía y una torpe tentativa de ser responsable. Al final pedía solo que, si yo tenía fuerzas, no permitiera que sus errores levantaran otro muro entre personas que no tenían culpa de nada. Cuando el abogado terminó, nadie habló durante unos segundos, hasta que Sergio se levantó de golpe, diciendo que necesitaba aire, y salió de la sala sin mirar atrás. Nos quedamos solo Elena, el abogado y yo en aquella habitación forrada de libros. Ella apretaba los ojos, como intentando montar un rompecabezas con demasiadas piezas. Quiso saber si yo ya sabía algo antes de aquella lectura. Expliqué que había encontrado cartas en Sitges, que sospechaba de un vínculo con Valencia, pero que no tenía certezas, solo un hilo de sospechas y miedo. Al decirlo, sentí una culpa extraña, como si también hubiera traicionado a mis hijos al no haberles contado todo de inmediato. Elena preguntó, casi en un susurro, si su padre tenía una hija por ahí. La palabra resonó en mi cabeza, pesada, porque yo misma había evitado formularla de ese modo. Respondí que no lo sabía, que en aquel momento lo que teníamos era una mujer en Valencia, una niña en una foto antigua, y muchísimo silencio, atando todos esos puntos. Ella se pasó la mano por la cara, agotada, como si hubiera envejecido unos años de golpe. El abogado, manteniendo la formalidad, comentó que podía gestionar el contacto de Ana, pero que seríamos nosotros quienes decidiríamos si y cómo hablar con ella. Al salir del despacho, el cielo de Barcelona, irónicamente, se había despejado, y el sol caía sobre las fachadas como en cualquier otro día normal. Caminamos hasta el taxi con un paso distinto al de aquella mañana. De vuelta en casa, encontramos a Sergio en la terraza, mirando la ciudad como si intentara descifrar un mapa nuevo, con un cigarrillo en la mano, un hábito viejo resucitado por la tensión. Me senté con ellos a la mesa del salón, serví café y, por fin, empezamos a hablar de lo que ya no se podía esconder. Sabía que, antes que cualquier herencia material, tendría que afrontar la herencia emocional que Javier había dejado. Sergio estaba furioso. Se sentía traicionado no solo como hijo, sino como hombre que siempre había admirado a su padre. Cuestionaba cómo alguien que iba a todos sus partidos de tenis, que elegía los mejores colegios y organizaba viajes en familia, podía, al mismo tiempo,
sostener otra historia lejos de allí. Decía que parecía que Javier había vivido 2 vidas de lujo y culpa a la vez, y que ahora todos tenían que encargarse de los escombros. Elena, en cambio, parecía más confundida que enfadada, dividida entre la rabia, la pena y la vergüenza de no haber percibido nada. Yo los escuchaba, dejando que sacaran la herida hacia afuera, aunque eso significara oír cosas duras sobre el hombre con el que había vivido 40 años. Cuando por fin hablé, dije que entendía su revuelta, porque también vivía dentro de mí. Reconocí que me sentía engañada, pero también responsable por haber preferido tantas veces no hacer preguntas. Expliqué que no sabía con exactitud quién era Ana, ni qué lugar ocupaba en la vida de Javier, y que precisamente por eso me parecía importante. Dije que no quería pasar el resto de mis años solo insultando a un muerto, sino intentar, dentro de lo posible, reparar lo que aún se pudiera remendar. Miré a mis hijos a los ojos y les conté que pensaba ir a Valencia, ver de cerca esa parte de la historia, antes de que abogados u otros decidieran por nosotros. Sergio quiso saber qué esperaba encontrar allí, si pretendía adoptar de repente a alguien más dentro de la familia. Respondí que no lo sabía, que quizá saldría de allí con más dolor, quizá con un poco de compasión, quizá con las dos cosas al mismo tiempo. Elena preguntó si no tenía miedo de sufrir aún más. Le dije que sí, y mucho, pero que el miedo a enterarme demasiado tarde se había vuelto más fuerte. Al final de aquella conversación, quedó decidido que iría a Valencia con Teresa, mientras ellos cuadraban sus agendas para lidiar con las consecuencias después. 2 días más tarde, me senté en un vagón cómodo camino de Valencia, con Teresa a mi lado y la carpeta de cartas bien guardada en el bolso. Sergio decidió quedarse en Barcelona, alegando que alguien tenía que estar cerca cuando yo volviera, pero yo sabía que tampoco estaba preparado para mirar esa realidad de frente. Elena regresó a Londres, prometiendo estar presente por videollamada si hiciera falta. Mientras el tren atravesaba el paisaje, Teresa intentaba aligerar el ambiente hablando de los sobrinos de los Falias, del calor casi insoportable del verano valenciano. Yo respondía poco, mirando los olivares por la ventanilla, con la sensación de que me acercaba a una vida que, de alguna manera, también era mía, aunque nadie me hubiera preguntado. Llegamos cerca del mediodía. El piso señalado en el testamento estaba en una calle estrecha del centro histórico, cerca de la Plaza de la Reina, en uno de esos edificios antiguos con balcones de hierro y ropa tendida. Aquel escenario contrastaba mucho con los edificios modernos y cuidados de Barcelona y Sitges, pero tenía una dignidad silenciosa. Subimos hasta el 3er piso con el corazón acelerado. En el timbre, un trozo de papel pegado mostraba el nombre A. Morales, así, sin adorno. Teresa me lanzó una mirada de quien pregunta, sin palabras, si yo estaba segura de lo que estaba a punto de hacer. No lo estaba, pero aún así pulsé el botón. Oí pasos en el interior, una sombra acercándose al cristal opaco de la puerta. Cuando se abrió, vi a una mujer de unos 40 años, el pelo recogido en un moño apresurado, unos ojos castaños profundos que me recordaron enseguida los de Javier cuando estaba preocupado. Nos observó con desconfianza, intentando averiguar quiénes éramos y qué queríamos allí. Nos presentamos de forma sencilla. Éramos de la familia Álvarez, de Barcelona, ligadas a Javier. Cuando escuchó el apellido y el nombre de él, algo cambió en su expresión, como si estuviera oyendo a un fantasma conocido. Expliqué, con la voz un poco temblorosa, que yo era su viuda y que habíamos venido por asuntos relacionados con el testamento y, sobre todo, por la historia que parecían contar aquella. Cartas. Ella dudó un instante, como si se planteara cerrar la puerta para siempre, pero acabó respirando hondo, abriéndola un poco más e invitándonos a entrar. El piso era sencillo, pero arreglado, lleno de libros, plantas y pequeños signos de una vida levantada con cuidado. Nos sentamos en el salón, yo en el sofá, Teresa en una silla al lado, mientras Ana se acomodaba enfrente, aún tensa y a la defensiva. Quiso saber con claridad si la muerte de Javier era realmente cierta y si éramos de verdad la familia oficial de Barcelona. Lo confirmé, explicando que el funeral había sido 2 meses antes y que,
Yo había encontrado la carpeta en Sitges con las cartas y los justificantes de transferencia a nombre de ella y de su madre. Conté que, aunque el abogado ya nos había hablado de un piso en Valencia dejado para Ana, no había ido solo por la herencia, sino porque necesitaba entender qué lugar ocupaba toda esa historia en mi vida. Ana contó entonces que siempre había sabido que había un hombre importante ligado a su familia. Dijo que, de niña, veía a ese señor llegar de vez en cuando, trayendo regalos caros, pagando consultas, resolviendo problemas, con una firma, pero que nunca se presentó como padre, ni con ningún título claro. Para ella, era alguien que aparecía y desaparecía, mientras su madre lo describía como un hombre que había sido cobarde en el pasado y que intentaba compensar con dinero lo que no había dado en presencia. Al oírlo, se me hizo un nudo en la garganta, porque esa cobardía era justo la cara de Javier que yo encontraba más difícil de aceptar. Cuando pregunté por la madre de Ana, supe que había muerto 3 años antes, dejando más preguntas que respuestas guardadas en cajones que la hija aún no se había atrevido a vaciar del todo. Teresa sacó entonces una de las cartas del bolso y preguntó si Ana reconocía aquella letra. La leyó rápido y con la voz tomada, identificó la escritura de su madre, diciendo que nunca había visto esa carta en concreto. Expliqué cómo la carpeta se había caído del armario en Sitges, cómo había encontrado la fotografía y los documentos Tray. Conté la imagen de Javier joven con una niña en el regazo en aquella misma terraza, y la fecha escrita detrás, anterior a la compra oficial de la casa. A medida que hablaba, parecía que cada una de nosotras iba encajando una pieza de un puzzle que llevaba años armado por separado. Cuando mencioné la casa de Sitges, Ana dijo recordar vagamente un verano junto al mar, siendo ella pequeña en una casa di gente importante como la madre describía. Recordaba el olor a sardinas a la brasa, el ruido del mar, la sensación de ser alzada en brazos por un hombre para ver mejor los barcos. Después de aquel verano, según ella, nunca habían vuelto a aquella casa, como si algo se hubiese roto. Entonces revelé que aquella casa, que más tarde Javier compró, ya estando casado conmigo, era muy probablemente la misma de sus recuerdos. Por primera vez, no tuve valor para decir que esa casa era mía. En ese instante quedó claro que guardaba recuerdos anteriores a los míos. De vuelta a Barcelona, sentí que traía conmigo algo más que datos sobre un piso o cantidades en el testamento. Llevaba el rostro de Ana, sus palabras sobre el fantasma con cuenta bancaria, el eco de la presencia de Javier en lugares donde yo nunca estuve. Conté todo a Sergio y Elena durante una cena silenciosa y pesada, en el salón que tantas veces nos vio celebrar logros. Hablé de la sencillez del piso en Valencia, de la dignidad de aquella mujer que había crecido sin padre, reconocido pero con visitas ocasionales de un hombre que nunca quiso decir quién era. Expliqué que no parecía ni víctima perfecta ni villana, sino alguien tan perdida como nosotros, en el otro lado de la misma historia. Sergio reaccionó con ironía y dureza, diciendo que era fácil tener compasión de quien había recibido dinero toda la vida mientras yo organizaba viajes, cenas y todo lo demás. Elena intentó poner calma, recordando que la culpa principal era del padre y no de quien había nacido sin que nadie le pidiera opinión. Dejé que se expresaran, sabiendo que cada uno tenía un camino distinto para atravesar ese luto ampliado. Al final, fui yo quien interrumpió la discusión, diciendo que ya tenía más rabia de la que podía soportar y que no quería transformar aquello en una guerra que se alargara por generaciones. Dije que el daño más grande ya lo había hecho el silencio, y que ahora la única elección que teníamos era decidir qué hacer con lo que quedaba. Con calma, conté que había invitado a Ana a ir a Sitges, a la casa de la foto, para que pudiera al menos volver a ver ese escenario que marcó su infancia. Argumenté que, si la verdad nos había arrojado a todos al mismo lugar, lo mínimo era mirarnos a la cara sin intermediarios. Sergio se resistió, pero acabó aceptando la idea con la condición de que no se hablase de nueva familia, sin que él estuviera mínimamente preparado. Elena, desde Londres, prometió estar presente por videollamada, diciendo que quería al menos ver el rostro de esa mujer, que de algún modo llevaba una parte de su misma sangre, y yo,
a pesar del miedo. Sentí que ese encuentro era un paso inevitable y quizá necesario para que la herida empezara a cicatrizar de verdad. Cuando llegó el sábado acordado, me desperté temprano en Sitges y arreglé la casa como si fuera a recibir visitas importantes. Pasé un paño ligero por los muebles. Elegí un mantel bonito para la mesa de la terraza. Saqué un buen vino de la bodega. Preparé una paella generosa, como le gustaba a Javier, pero esta vez pensando en cuántas historias cabrían alrededor de esa cazuela. El mar fuera estaba tranquilo, con un brillo suave, como si no tuviera nada que ver con el lío que aquella casa ya había visto. Sentía una mezcla de nervios y determinación. Ya no había vuelta atrás. Ana llegó cerca del mediodía, en tren. Al entrar, se detuvo unos segundos en el salón, mirando alrededor con atención, como si comparara lo que veía con recuerdos lejanos. La llevé hasta la terraza y vi cómo sus ojos se llenaban de un reconocimiento extraño, casi físico. Comentó que, durante muchos años, no supo si ese lugar que aparecía en sus sueños era memoria o invención, pero que ahora tenía la certeza de que era real. Teresa, que también había venido, abrazó a la sobrina que podía haber conocido desde siempre si la vida hubiera sido más sencilla. Sergio llegó un poco después, tenso, con las manos en los bolsillos, pero saludó a Ana con una educación contenida. Elena participó por video, su rostro apareciendo en la pantalla de un móvil apoyado en una silla. Juntando por un rato Londres y Sitges, enseñé la fotografía a Ana allí mismo, en el punto exacto de la terraza donde había sido tomada. Pasó los dedos por la imagen, y luego por la barandilla de piedra, como si comprobara que el papel y el mundo coincidían. Dijo que su madre llamaba a aquel verano el tiempo en que creyó que sería feliz para siempre, y que, precisamente por eso, sintió miedo. Almorzamos todos juntos con la paella en el centro de la mesa, mientras los olores de arroz, marisco y crema solar se mezclaban con el salitre del mar. Al principio, la conversación fue rígida, llena de comentarios neutros sobre trabajo, ciudades y clima. Poco a poco, sin embargo, empezaron a aparecer preguntas más delicadas sobre cómo cada uno había descubierto la historia, sobre qué recordaba cada cual de Javier. Era curioso oír a Ana hablar de aquel hombre como una figura ocasional y distante, mientras nosotros lo describíamos como presencia diaria. Era como si comparásemos dos fotos del mismo rostro tomadas en épocas y ángulos completamente distintos. En un momento más silencioso, Ana me preguntó, con cuidado, ¿qué sentía yo por Javier después de todo? Pensé antes de responder, porque no quería decir algo demasiado bonito, solo para quedar bien en el relato. Expliqué que había días en que le recordaba eligiendo vinos, organizando viajes, riéndose con los nietos, y sentía nostalgia. Y que había otros días en que solo podía pensar en las cartas escondidas, en las transferencias secretas, en el silencio prolongado, y entonces la rabia pesaba más. Dije que, a los 69 años, había aprendido que el amor y el rencor, en ciertas relaciones, conviven en el mismo corazón sin pedir permiso. Ana contó que, para ella, Javier siempre había sido una figura borrosa, ni padre, ni tío, ni un desconocido del todo. Dijo que había crecido sin saber cómo llamarle, viendo a su madre esforzarse por protegerla de una verdad que nunca llegaba entera. Comentó que, ya de adulta, entendió que muchas cosas no se habían asumido por miedo al escándalo, a perjudicar la carrera de él, a enfrentarse al padre de Javier. Mientras hablaba, yo pensaba en cuántas decisiones importantes de nuestra vida también se habían tomado con base en el miedo, y no en la valentía. Me di cuenta de que, desde lados distintos, todas habíamos pagado precios altos por las mismas cobardías. Después de comer, bajamos a la playa. Caminamos despacio por la arena, con el agua fría mojándonos los tobillos, como si ese movimiento repetitivo ayudara a ordenar las ideas. Sergio y Ana iban un poco por delante, hablando en voz baja, intercambiando información sobre trabajo, ciudades, recuerdos sueltos de Javier. Yo los observaba desde atrás, con una sensación extraña de familiaridad y novedad, como si estuviera viendo a dos ramas del mismo árbol reconociéndose por primera vez. Aquel atardecer, comprendí que quizá la reparación no vendría en forma de grandes discursos, sino de gestos pequeños,
repetidos con el tiempo. Los meses siguientes fueron una especie de costura lenta. Al principio, Sergio evitaba cualquier mención a Ana, como si solo su nombre fuera suficiente para encender la irritación. Pero, poco a poco, empezaron a aparecer comentarios casuales en las llamadas en una foto que ella había enviado del colegio donde trabajaba, un mensaje preguntando por los sobrinos, un recuerdo de Valencia. Elena desde Londres mandaba vídeos donde salíamos las tres en pantalla, mezclando idiomas, acentos y historias, intentando encajar esa nueva pieza en el mosaico familiar. Veía, con cautela, los contornos de un vínculo distinto formándose, no sin tropiezo, pero real. Yo repartía mi tiempo entre Barcelona y Sitges, la casa de la playa, que durante un tiempo tuvo el sabor amargo de la traición. Fue recuperando el olor a vacaciones, a risas y a conversaciones largas. Vi a mis nietos jugar en la arena con Ana, llamándola tía sin entender todavía toda la complejidad de ese lazo. Teresa empezó a aparecer con más frecuencia, contando historias del Javier adolescente, despilfarrando dinero y discutiendo con el padre, como si también necesitara resignificar. Hermano, la fotografía antigua recibió un marco nuevo, no para exhibirse como prueba de culpa, sino como recordatorio del punto exacto en que todo empezó a cambiar. Un año después de la lectura del testamento, Ana decidió aceptar oficialmente el piso en Valencia que Javier le había dejado. Me dijo que había pasado la vida creyendo que no podía aceptar nada de él, como si eso la hiciera cómplice de algo malo. Pero concluyó que ese techo también era fruto de decisiones de las que ella había sufrido las consecuencias, sin haber sido nunca consultada. Rechazar lo que ahora era legalmente suyo no borraría el pasado, solo añadiría un castigo nuevo a una historia ya pesada. Lo entendí, porque llevaba mucho tiempo luchando internamente entre las ganas de venderlo todo y la necesidad de seguir viviendo en las casas que, pese a todo, también eran mías. En la siguiente Navidad, por primera vez, la pasamos todos en Sitges. Llovió todo el día, el mar estaba embravecido, pero el salón se llenó de voces, platos, niños corriendo. Sergio, los hijos, Elena, Teresa, Ana e incluso un novio nuevo de Ana, se acomodaron alrededor de la mesa, cada uno aportando un sabor distinto a aquella cena. Había una silla vacía que nadie necesitó nombrar, pero todos sabíamos de quién era. Brindamos por el año nuevo con nostalgia, rencor, gratitud y un tímido inicio de perdón, mezclados en la misma copa. Han pasado 3 años desde el día en que la foto cayó de la carpeta en Sitges. Hoy, con 69, me tiemblan un poco más las manos al abrir sobres, pero el corazón me tiembla menos al enfrentar verdades. Ana suele venir a menudo, a veces sola, a veces con alguien que todavía se confunde intentando entender nuestro árbol genealógico. Sergio y Elena siguen con vidas llenas, viajes, reuniones y compromisos, pero ya no hablan de su padre con la misma dureza de antes. Hay una capa de comprensión dolorosa ahí. Teresa continúa siendo el hilo que cose chistes, recuerdos y noticias entre las ciudades. Un día, Ana llegó a Sitges con una cajita en las manos. Dijo que, al fin, al rebuscar en las cosas de su madre, había encontrado un sobre nunca enviado, con el nombre de Javier escrito en la parte de delante. Me pidió que lo abriera yo primero. Dentro había una carta amarillenta, con la letra bonita e inclinada de Lucía. Anne decía que quizá nunca tendría valor para mandar aquellas líneas, pero que necesitaba, al menos, escribirlas. En la carta, Lucía explicaba que no había desaparecido por falta de amor, sino por miedo. Miedo a destrozar su carrera, a enfrentarse al padre de Javier, a ser recordada como la mujer que le había robado todo al hijo perfecto. Hablaba de la hija a la que no quería ver dividida entre dos mundos, de una juventud interrumpida por decisiones tomadas en despachos cerrados. Al final deseaba que, si algún día las historias se cruzaban de nuevo, fuera de un modo en que la niña no tuviera que elegir entre nadie. Y, si ella ya no estuviera viva, pedía que alguien tuviera el valor de decirle la verdad a la hija. Cuando terminé de leer, alcé la vista y me encontré con la mirada de Ana, llena de lágrimas contenidas. Comentó en voz baja que al fin y al cabo alguien había conseguido cumplir aquel último pedido, aunque fuera tarde. Sentí un gran peso y al mismo tiempo una extraña ligereza, como si una parte de la historia, por fin, estuviera completa. Por primera vez,
No sentí celos de aquella mujer a la que nunca conocí. Sentí una especie de solidaridad tardía. Las dos, de formas distintas, habíamos pagado por los miedos y las decisiones de un mismo hombre. Aquella tarde, subí sola a la terraza. Sitges en el sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de naranja y dorado, como en tantas tardes que pasé allí con Javier. Tenía la carta en una mano y la fotografía antigua en la otra, mirando alternativamente el papel y el horizonte. Volví dentro y guardé la carta en la misma carpeta que ahora mantenía en la estantería, al alcance de cualquiera, ya no escondida en un armario. Decidí que en mi casa no habría más secretos empujados hacia lo alto de las baldas. Hoy, cuando me despierto en Barcelona y veo el vacío en el lado derecho de la cama, ya no siento aquel agujero gritando como al principio. Siento nostalgia, claro, pero ya no viene acompañada de la pregunta: ¿quién eras tú, en realidad? Sé quién fue Javier en un hombre brillante en su trabajo, generoso en muchas cosas, cobarde en otras, como casi todo el mundo que conozco, si soy sincera. La diferencia es que sus errores dejaron huellas en 3 ciudades y en varios corazones. Cuando bajo a Sitges y abro las ventanas de la casa de la playa, el olor a sal me trae escenas mezcladas. Veo a Javier joven, con una niña en el regazo, en una foto que casi me mata. Me veo a mí misma, años más tarde, con Sergio y Elena corriendo por la arena, riendo sin saber nada. Veo a Ana sentada en el murete, mirando el mar en silencio, como si hablara con alguien que ya no. Y me doy cuenta de que esta casa ha visto más de nuestra verdad que cualquier notaría. Si alguien me pregunta hoy si he perdonado a Javier, contesto que sí, y que no he perdonado al hombre que, con todos sus defectos, nunca dejó que nos faltara nada en casa, y que intentó, a su manera torcida, sostener 2 historias sin destruir del todo a nadie. No he perdonado el silencio, porque sigo creyendo que la verdad duele menos cuando llega pronto, antes de echar raíces torcidas. Pero he aprendido a convivir con esas 2 cosas sin dejar que me pudran por dentro. Y para una mujer de mi edad, eso ya es mucho. También aprendí que familia no es solo quien sale en el álbum de boda o en la cuenta conjunta. Familia es quien se queda cuando los secretos salen a la luz, quien elige sentarse en la misma mesa aún sabiendo que el pasado no es bonito. Es quien acepta que el árbol tiene ramas torcidas, pero aún así da sombra. Yo, que un día casi me desmayé al ver caer una fotografía al suelo, hoy consigo mirar esa misma imagen y sentir gratitud por haberme despertado. Porque al fin y al cabo, la vida me enseñó algo que tardé demasiado en entender. La verdad no vino para destruirme, vino para liberarme. Liberarme de la ilusión de matrimonio perfecto, de familia impecable, de pasado sin manchas. Hoy, con 69 años, tengo más arrugas, más historias, más gente en la mesa y menos miedo. Y por extraño que parezca, se lo debo todo a una foto que no debería existir. Sí, en algún trocito de esta historia te has reconocido, aunque sea solo un poquito. Cuéntame un pedacito de la tuya en los comentarios en que has vivido o que te despertó este relato. A veces, cuando ponemos en palabras lo que duele, alguien al otro lado descubre que no está solo. Gracias por escucharme.